A la hora de hacer el examen de conciencia, debemos tener presentes dos palabras clave que nos van a ayudar mucho para definir si lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos dicho o lo que hemos omitido fue un error que merece ser confesado o por lo menos por el cual debamos arrepentirnos. Esas dos palabras claves son, por un lado, los sentimientos y por el otro lado, la voluntad. Y debemos definirlas perfectamente para estar seguros de lo que hicimos, de si lo que hicimos estuvo mal o estuvo bien. Los sentimientos nacen de nuestro corazón en la mayoría de las ocasiones por algunas circunstancias del pasado o por algunas circunstancias presentes en ese momento que hacen que nosotros, por ejemplo, tengamos aversión hacia una persona, simplemente porque nos cae mal o porque nos ha tratado mal en varias ocasiones. Y esos sentimientos nacen en nuestro corazón sin que participe en ello nuestra voluntad libre. O sea, no fue libremente que nosotros elegimos odiar a una persona o sentir aversión por ella o sentir repulsión o no quererla ver, sino que eso nace en nuestro corazón. Por el contrario, si nosotros, por ejemplo, le deseamos mal a esa persona o alimentamos ese resentimiento que tenemos para con ella, ese odio, metiéndonos en la cabeza constantemente el error que cometió y animando nuestro odio y nuestro rencor hacia ella, diciendo que es el colmo, cómo actúa y envenenándonos nosotros mismos en contra de ella, pues ahí sí está participando la voluntad libre. Y ahí sí estamos pecando, ahí estamos cayendo en un pecado. El otro modo con que podríamos caer cuando nos vienen esos malos sentimientos es cuando no luchamos en contra de esos sentimientos. Pero es muy raro encontrar un buen católico que trata de portarse bien y que no esté tratando de eliminar esos malos sentimientos hacia las personas y pidiéndole a Dios, nuestro Señor, que le quite esos malos sentimientos. Entonces, cuando la persona voluntariamente participa en uno de esos sentimientos, cae en el pecado. Pero si solamente hay sentimientos, no hay nada de qué arrepentirse. Ahora, por otra parte, siempre es bueno confesarnos tanto de los pecados veniales como de los pecados mortales. Y es obligatorio que nos confesemos de los pecados mortales antes de pasar a comulgar. Pero se dan muchísimos casos de personas especialmente mujeres, que se van a confesar con el sacerdote porque han sentido algo malo en contra de una persona. Y en realidad, si el sacerdote evalúa bien la situación, él va a decir, aquí no hay materia de pecado. Todos recordamos que todos los sacramentos tienen una materia, y la materia del sacramento de la reconciliación es el pecado. Si no hay pecado, no hay nada que confesar, y no hay nada que perdonar, y no hay nada que absolver. El buen sacerdote le dirá a esa señora, mira, aquí no hay ningún pecado, si usted no tiene otros pecados, pues no podemos celebrar el sacramento de la confesión porque usted me trae son sentimientos y no pecados. Es decir, si no hay participación de la voluntad, sino solamente hay sentimientos, no hay nada de qué acusarnos, no debemos sentirnos mal por eso. Eso sí, si hemos cometido un pecado porque participó voluntariamente nuestra libertad en hacer algo u omitir algo, ahí sí deberíamos confesarnos. Otro ejemplo que es más frecuente es el caso de la lujuria, cuando hay malos pensamientos o malos deseos en lo que se refiere a los goces genitales ilícitos. Si una persona está viendo una escena en televisión de unos desnudos y empieza a sentir ese goce genital ilícito, hasta ese momento no ha pecado, porque está sintiendo apenas. Llega un instante en el que la conciencia le dice, oiga, lo que usted está haciendo no está bien, es incorrecto. Apague el televisor o retire la vista de esas imágenes porque está actuando mal. Y si la persona, después de haber sido avisada,
por la conciencia persevera en seguir viendo esas imágenes para gozar un poco ilícitamente de ellas, pecó y debe pasar a confesarse. Pero si inmediatamente después de recibir el aviso de la conciencia corta la imagen, deja de mirar, no ha pecado, por más que haya sentido el placer que haya sentido. Entonces, ese es el primer punto que debía dejar claro. Los sentimientos en sí mismos no son pecado. Lo que es pecado es lo que pensamos, decimos o hacemos voluntariamente u omitimos voluntariamente. Ahora bien, para pasar a comulgar, no podemos pasar a comulgar con un pecado mortal. Podemos pasar a comulgar con pecados veniales. Y por eso es necesario distinguirlos. El pecado mortal, para que se dé un pecado mortal, tiene que darse 3 condiciones. La primera, que la materia sea grave. Por ejemplo, matar a una persona, acabar con su honra hasta el extremo de que se quede sin ingresos familiares y que toda su familia se perjudique, o faltar a misa un domingo, cosas graves. Eso es lo primero. En segundo lugar, que haya plena conciencia, es decir, que la persona se dé cuenta de que está haciendo algo malo, pero que se dé cuenta, por eso dice plena conciencia, es que se dé cuenta por completo, porque a veces nos damos cuenta, pero no por completo, parcialmente. Y tercero, que haya pleno consentimiento, es decir, que la voluntad participe plenamente, no parcialmente, porque a veces hay ocasiones en que se participa parcialmente. Tiene que darse las 3 condiciones: plena advertencia, pleno consentimiento y materia grave. Solo en ese caso no se puede pasar a comulgar sin haber pasado primero por el sacramento de la reconciliación o la confesión. En los demás casos, aunque siempre es bueno confesarse porque la gracia de la confesión es maravillosa, recibimos gracia santificante, recibimos gracia actual para los pecados que estamos cometiendo, nos humillamos ante el Señor y el Señor reconoce esa humillación y nos da más bendiciones, etcétera, etcétera. Aunque sí es bueno confesarse de los pecados veniales, no es absolutamente necesario. Si queremos podemos pasar a comulgar sin reatos de conciencia, porque la comunión, perdona los pecados veniales, así como lo hace un acto de contrición, así como lo hace la bendición con agua bendita, un sacramental. Se perdonan los pecados veniales, pero no el pecado mortal. Entonces, como resumen, no debemos confesarnos de sentimientos, sino solamente de actos voluntarios. Y en segundo lugar, no debemos dejar de comulgar, sino cuando hemos cometido un pecado mortal, es decir, cuando se cumplen esas 3 condiciones.